Hay una frase que todos hemos escuchado desde que éramos niños. Nunca te rindas. Y suena increíble hasta que un día descubres que llevas 5 años persiguiendo un sueño y cada vez estás más cansado, endeudado, frustrado, más lejos de las personas que amas. Entonces aparece una pregunta que nadie quiere responder. ¿Y si seguir insistiendo ya no es valentía? ¿Y si simplemente es miedo a aceptar que ese camino ya terminó? Vamos a verlo en Qué Buena Pregunta. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a tu podcast Qué Buena Pregunta, donde reflexionamos todas las preguntas que creemos más importantes de la vida. Aquí sus amigos Manny, Alan y Paz. Vamos a darle con todo. ¿Quién se avienta la parábola inicial, chicos? Muy bien. Bueno, la parábola se llama El jardinero. Y dice, un jardinero plantó 2 árboles, regó ambos durante meses, uno comenzó a crecer fuerte, el otro nunca dio señales de vida. Todos los días seguía echándole agua. Un anciano pasó por ahí y le preguntó, ¿por qué sigues regando ese árbol? Y el jardinero le respondió, porque no quiero rendirme. El anciano sonrió y le dijo, no te estás rindiendo, estás gastando el agua que podría hacer crecer todo un bosque. Pam, pam, pam. Y bueno, esto es nomás para darle intro a la pregunta del día de hoy, que es, ¿cuándo es momento de renunciar a un sueño? A todos nos ha pasado muchas veces andar viviendo por la vida y decimos que nunca te rindas y que todo este tipo de cosas que suenan muy bonitas, ¿verdad? Suena muy genial y todo muy chido, pero hay momentos donde tenemos que soltar, seamos sinceros. Hay veces que estamos persiguiendo el sueño que alguien más nos puso, que no está funcionando, cambió el mercado, cambió todo y tú quieres seguir haciendo lo mismo, quieres seguir vendiendo fotografías cuando ya hay cámaras digitales y todo el rollo. Y pues hay negocios que se aplican y hay otros que no, ¿verdad? Pero bueno, es lo que vamos a hablar el capítulo de hoy. Por eso el punto número 1 es, los sueños cambian y eso no es traicionarte. Y pues aquí lo que queremos decir es que no eres la misma persona que hace 10 años, porque tu sueño tendría que ser exactamente el mismo. Y pues vamos a empezar a platicar, chicos. ¿Siguen persiguiendo ese sueño porque aún lo aman o porque les da miedo aceptar que cambiaron? No, todavía la amo, entonces todavía persigo ese sueño de estar con ella. De hecho, también aplica mucho en eso. O sea, ¿cuántas veces no nos clavamos con nuestro amor de la primaria o de la secundaria y decimos, no, a huevo que sí, y la chava ya es bien diferente y tú ya eres bien diferente y ahí andamos todavía insistiendo? Ya ni te gusta de verdad. No, yo digo que sí se arma, ya se divorció, entonces... Yo lo acepto con sus 2 yo hijos. Yo lo acepto con sus 3 hijos. Y demás Sus 3 hijos y 20 gatos. O sea, sus cultivos. Ándale. Pero bueno, chicos, ya hablando un poco más de otro tipo de sueños, ¿seguimos persiguiéndolos porque aún los amamos o porque nos da miedo aceptar que cambiamos? O que cambió el sueño. Bueno, mira, como siempre digo, yo creo que depende mucho de las circunstancias. Porque, pues sí, definitivamente, pues cambiamos con el transcurso de la vida, ¿no? Pero hay que ver si los sueños que elegimos seguir o en los que estamos trabajando realmente todavía van de acuerdo con quienes somos ahora, más bien. Te digo, porque si dices, ay, es que sigo este sueño, pero no quiero aceptar que cambie, pues es más bien decir, ¿por qué estoy siguiendo este sueño? O sea, si sé que he cambiado, pero mi sueño sigue firme, más bien analizar por qué estoy tras de él, ¿no? O sea... Es decir, vale la pena, aún lo puedo conseguir porque también hay que ver la factibilidad y lo aterrizado que sean los sueños realmente. Pues, por ejemplo, si dices, voy a ser campeón del mundo y ya tienes 38 años, oye, pues Messi y Ronaldo ya andan en esas y ya están por retirarse y eso por la fama. Oye, pero Messi sí va a ser campeón del mundo. Sí, sabemos desde que... Yo me di cuenta desde el partido de Egipto. Alguien se debió haber dado cuenta desde antes porque yo no seguí los partidos de Cabo Verde y... Pues mira, no sé antes, pero el de Egipto sí estuvo garrafal. El siguiente ganaron por pura milagro y gracia de Dios. No, porque les anularon un gol a Noruega, ¿no? Pero sí se pasó el Haaland, pero les anularon un gol. No, pero sí se pasó Haaland. Sí era culpa completamente de Haaland.
Y ya los Ojalá se últimos- la jaló. ¿Jalan o qué? ¿Cómo se llama? Y en este último sí, se mamaron. O sea, ahí se mamó Inglaterra. Ahí valió madre Inglaterra. Se quiso ir a defender ese gol. Jugaron como el América y perdieron como el América. Entonces, pues ni modo. Oye, pues bueno, hablando de sueños. Ay, cabrón, volvamos a los sueños y vámonos de allá. Entonces sí, te digo, pues hay sueños que se quedan como ilusiones de la infancia, ¿no? Donde pues decimos, sí me gustaría cumplir esto eventualmente. Y me desconcentré. Te digo, y pues bueno, durante la vida pues tenemos cosas que sí podemos luchar, que podemos buscar cómo completarlas. A lo mejor no exactamente como lo pensamos de niños, ¿no? Porque a lo mejor son sueños que estaban muy fantasiosos o cuestiones que se alejaban mucho de la realidad. Y podemos ver realmente cómo podemos acercarnos a ellos pues ya en nuestras circunstancias reales, ¿no? Todavía puedes ser paleontólogo, amigo. Sí, sí, pero son 15 años de carrera. Sí, por ejemplo, retomando lo del fútbol, imagínate que alguien se rompe la pierna y ya no puede volver a correr igual, o sea, ya puede caminar, pero ya no puede correr como antes. Pueden a lo mejor Ya. jugar al rato fútbol, pero de eso a que llegue a ser Ya es una, ¿cómo dirían? Una fantasía como supercampeones, ¿no? Del jugador que no, solo puede jugar 5 minutos porque tiene una enfermedad del corazón. ¿Quién era Landy? Pero cuando entra, nota gol y quién sabe qué nada, esas El cosas. Andy Johnson. No Sí, aplican ma. en la vida real. Pero bueno, en ese sentido sí creo que hay que ser realistas. O también es muy interesante en el mundo de los emprendedores, ¿no? Que a veces cambia el mercado y estás de aferrado a de que tiene que hacerse el negocio o venderse de la manera que tú dices o como tú decías, que a lo mejor era la manera correcta hace 10 años. Y a mí me pasó, o sea, fue muy triste y frustrante para mí cuando estaba en el mundo de la música con carga positiva y nos dijeron, llegamos acá con pues, gente de los medios, ¿verdad? Era el productor de The Strokes, o sea, de que le sabía, ¿no? Algo debía saberle a la industria. Y escuchó nuestro disco y nos dijo, está bien chingón. Si hubiera salido en el 2012, en los 2000, y ya estamos 2017, entonces, pues ahorita no se los recomiendo, tienen que adaptarse al mercado, o tocan indie, o tocan trap, o tocan... Y lo sacaron caja. Eso fue en el 2017, ¿no? Ahí sacamos Mi Sol y pues la neta sí no, tuvo Mi Sol buena sí respuesta, era más indie. Y pues hemos estado moviéndole ahí, ¿verdad? Tratando de adaptarnos al mercado, pero pues ha sido complicado todo ese rollo porque ya la música es bien diferente. Saquen va cambiando. reggaetón. Por algún momento pensé en sacar algo así como Fuentes de Ortiz, ¿verdad? Cuando andaba de moda todos esos güeyes que cantaban igual. ¿Cómo se llama? Kevin Carl. Kevin Carr, el Led Maverick y todos esos que cantaban exactamente igual y parecían que eran el mismo. Sí, era la misma época que estaba Carla Morrison y Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade y parecía también que era la misma. Pero bueno, volviendo a los sueños, Manny, ¿tú qué opinas de todo este tipo de rollos de los cambios que van pasando? Cambios extraños que hay en mí. Eres un juguete, no puedes volar. vieron las No la he visto. No, me dijeron que no la viera, así que... Pero eso me recomiendas dijo. que sí? A mí sí me gusta. Eso me dijo mi ex, eres un juguete, no puedes volar. Lástima. Pero bueno, ¿yo qué opino acerca de los sueños? Fíjate que yo opino que se pueden realizar aún adverso a las condiciones. O sea, yo siento que cuando un sueño se te muere o entra en coma una ilusión, no hay que enterrarla, ni hay que olvidarla, sino que hay que resucitarla. O sea, yo siento Marcarle a que... las 3 de la mañana. Qué poeta, Manny, hasta parece una canción. Ya sé. De Mago de Oz. Pudiera ser una canción de Mago de Oz, pero no lo es. No, yo siento que no debemos de morir los sueños. O sea, sí hay que ser realistas en situaciones, ¿no? En donde dices, bueno, pues me quebré el pie y me quebré la pierna y ya no puedo ser futbolista, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero yo siento que se pueden adaptar los sueños. O sea,
tal vez no morir, pero sí adaptarse. Yo no soy fan de decir, hasta aquí llegó mi sueño y ya. Sino yo siento que sí se puede adaptar la situación. O sea, por ejemplo, bueno, si no puedo ya ser jugador o era un jugador súper famoso y me la cené y ya no puedo, bueno, pues me puedo convertir en comentarista, me puedo convertir en director técnico, o sea, todavía puedo seguir en el medio y todavía puedo seguir ese sueño, ¿no? De lograr, por ejemplo, ganar un mundial. O sea, si mi sueño era ganar un mundial y me lesioné antes y ya por las lesiones pues ya no puedo correr igual y todo, pues puedo llegar de otra forma participando en el equipo. O sea, el equipo no solo son los 11 que salen a jugar, son otros 11 que están acá de reserva, más todo el cuerpo técnico, más toda la gente y todo lo demás. Entonces, sí puedes llegar a decir, oye, ganamos el mundial y yo era el pinche aguador que les llevaba. Es una manera de ver. Y me pagaban un chingo. Ajá, y me pagaban, no, ni que fuera jugador de fútbol americano. En el soccer no creo que te paguen tanto por eso, ¿verdad? Pero se pueden adaptar los sueños en ese sentido. O sea, por ejemplo, Kodak que decía, pues yo tengo y mi sueño es la fotografía análoga. Pero eso ya no pega, señor. Análogo. ¿Y ya no pega o qué? Pues sí, pues ya no pega, señor. Entonces, pues, bueno, voy a adaptarme como lo hizo Fuji, ¿no? Fuji dijo, ok, me voy a adaptar, voy a entrar al mercado de todo lo que es la fotografía digital y demás. Y todavía existen lugares de Fuji donde puedes ir a imprimir tus fotos, que se me hace una mamada, pero Lo hace Todavía de tenemos decoración nuestra para cámara ciertos instantánea que es Fuji. tenemos la Instamax. Ahí hay una pared preguntona la que dice que Fuji todavía vende ciertas cosas. Que hablando de Fuji, me acordé que no me la llevé en las últimas 2 entrevistas que hicimos. Les debemos las fotos. También puede que seas un portero con cabello chino y que digas, ya no voy a jugar de portero, pero pues le voy a enseñar al junior del equipo y le voy a ayudar a que lleve la tarea y todo para que el equipo salga adelante. Y puedo jugar mis últimos 15 minutos de partido en uno de los partidos donde ya lo teníamos ganado y despedirme. Y decir que fue gracias a mí y que yo di el pase ganador. Pero bueno, aquí tengo datos. Muchos emprendedores exitosos comenzaron buscando una cosa y terminaron construyendo algo completamente distinto. Sus primeras ideas no fueron las que cambiaron su vida, fueron los aprendizajes que obtuvieron en el camino. Y otros datos que tengo es que en innovación y emprendimiento se habla mucho del concepto de pivotar, mantener el objetivo de crear valor, pero cambiar el producto, el mercado o la estrategia cuando la evidencia muestra que el camino inicial no funciona. A ver, voy a hacer un paréntesis y creo que me voy a contradecir un poco. Pero hablando de los sueños, está el caso de Pedrito Sola. O sea, de que la semana pasada hizo el de mayonesa McCormick. Ok, ya. Está el caso de Pedrito Sola que la semana pasada la cagó garrafalmente, ¿no? O sea, ya sabemos que es una persona que de repente dice cada tontería en medios y como que no tiene esa conciencia que está en televisión nacional, ¿verdad? Y que está en un programa en vivo. Entonces la semana pasada hizo unas aclaraciones ahí, hizo unas declaraciones muy gachas. Y no sé, tal vez si su sueño era salir en televisión y ya lo arruinó. Porque ya se están yendo los patrocinadores, ya está mayonesa McCormick. Dijo, yo hace mucho que no hablo con mi ex y cosas por el estilo. Yo creo que ahí en ese punto sí dirías, bueno, aquí sí tengo que replantearme mi sueño. Pero es que yo creo que él ya anda pensando en la jubilación y todo ese tipo de cosas, ya anda de salida y ya su trabajo es hacerse viral hasta cierto punto y dice cualquier tontería. Sí, de hecho, yo hasta pensaría si estuviera en la tele ahorita, de que al cabo ya no hay tanta gente que vea la tele. Yo pensaría, ¿verdad? No sé cómo estén las estadísticas, los números así de rating y esas cosas. Pues mira, se hizo tan viral que todo el mundo lo odia. O sea, ahorita ya todo el mundo lo odia y no creo que salga en la televisión. Pero al menos ya se le acabó esa fama del gordito bonachón que sale bailando en los comerciales y en los memes, ¿no? Todo por decir que los perros, ¿qué? ¿O qué? Que quieren envenenar perros, o tirarles un pedazo de carne envenenada y darle un balazo a los dueños. Pero era porque decía que ensuciaban los lugares, ¿no? Que eran muchos lugares pet friendly hoy en día, algo así, ¿no? Ajá, pero pues es que también dices, güey, no mames, o sea, adáptate, si no te gustan esos lugares, pues no vayas a esos lugares, o sea...
Pero es un programa de chisme, es el chiste de eso, hacerte viral y hacer cotorreo y por eso le pagan al gordito. Le pagaban. Pero bueno, sigue. Bueno, aquí el consejo es: no te aferres a la forma, aférrate al propósito. A veces no abandonas un sueño, simplemente evolucionas. Y esto nos lleva al punto número 2, que es: la perseverancia es poderosa, pero no es ciega. Persistir no significa ignorar la realidad, que es lo que pasa a mucha gente que es súper positiva, pero súper fantasiosa. Sí, he conocido gente así. Entonces aquí, chicos, ¿ustedes qué opinan de esta pregunta que les voy a hacer? A ver. ¿Estamos avanzando o solo repitiendo el mismo intento? Esta frase que le adjudican a Albert Einstein, que estoy seguro que no es Frases pues que Albert Einstein nunca dijo. ¿Sí sabes la frase, no? Sí, la de no esperes un resultado diferente si siempre estás haciendo lo mismo. Sí, así. ¿Sí esa no? No esperes buenos resultados haciendo actos estúpidos. Así lo dijo Einstein. Sí, pero lo escribieron diferente. Eso dijo el Chapulín Colorado. Pues sí, te digo, yo creo que como lo dicen también en muchas corrientes distintas, ¿no? Que vas a estar viviendo la misma prueba hasta que no aprendas. ¿Filósofo eso? Vas a estar reviviendo lo mismo una y otra vez, porque si estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, muy probablemente te topes con la misma situación una y otra vez y vas a decir, es que siempre me pasa lo mismo. Y yo, pues sí, güey, ¿qué estás haciendo para que ya sea diferente o para superar ese reto, no? No entiendo por qué siempre me toca una mujer muy borracha y luego, pues porque sales con pura gente de ahí. Va fácil las buscas en los bares. Dices, alguien que me acompañe en la peda, y luego ya después dices, no, ya fue mucho. Ya fue mucha peda. ya no la armo con la cruda. Benny, ¿tú qué opinas de esto de la gente que repite lo mismo y lo mismo? Repito. Es lo que decía, o sea, en los sueños hay que evolucionar. O sea, no te puedes aferrar al mismo sueño de siempre. Tal vez mi sueño de niño, no sé, era ser bombero. Luego evolucionó a ser bombero sexy, no acá mamado, de los que salen en las portadas de los calendarios que venden. Y luego digo, no, pues estoy gordo, ¿no? O sea, y estoy feo. Y eso no lo voy a cambiar. O sea, tal vez lo gordo sí, pero lo feo no voy a cambiar. Entonces tengo que adaptar mi sueño, no me puedo... Por más cara que hago en el gym no cambia. O puedes decir, yo quería ser bombero, pero estoy chaparro. O sea, no me van a aceptar nunca. O sea, y por más que lo intenten, no me van a aceptar. Como quiera, en la foto del calendario le dan zoom y no parece que es chaparro, ¿no? Como al Peña Nieto. Ajá. Pero sí, o sea, yo siento que no te puedes aferrar a lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque es lo que pasa, por ejemplo, con relaciones tóxicas o todos los mexicanos que nos aferramos a que eliminen a Argentina y que apoyamos a cada equipo que va a pelear contra Argentina y al final no pasa. Y para cuando lo estén viendo esto ustedes, estoy seguro que ganó Argentina el Mundial. O sea, estoy 100% seguro que esa copa se la llevó a Argentina. No sabemos si anularon algún gol, pero... No sabemos si fue porque el pelón de la FIFA le dio a su princeso Messi. De hecho, ya sé por qué la canción de Julieta Venegas de aquí en México. O sea, porque hablaba de la niña futbolista. Pues es que era una canción dedicada a Messi, güey. Esa canción hubiera estado con madres el año que entra, que es el Mundial Femenil. La presidenta no supo el momento exacto de sacar la canción. Pero bueno, chicos. Bueno, mira, si lo ves en el hecho de que se volvió viral, güey, y que todos hablaron de ella, pues todos hablaron. No es cierto. En la efectividad del cuál era el objetivo de la canción, ya es otra historia, ¿verdad? Arruinó la estabilidad emocional de Julieta Venegas una temporada. Pobre Julieta, cerró los comentarios en la canción y la gente iba a comentarle en sus demás canciones. Siempre hay una manera. Innovación. No se murió ese sueño. Solo se transformó y evolucionó. Bueno, chicos, ejemplos: intentar vender exactamente el mismo producto durante años sin escuchar al mercado. Empresas como Netflix, Nintendo o incluso YouTube
tuvieron cambios profundos antes de encontrar el modelo que las hizo exitosas. No renunciaron a construir algo grande, renunciaron a la estrategia que no estaba funcionando. Una vez vi un reportaje de YouTube, bueno, andaban entrevistando al Wherever Tomorrow, que ahorita casi no se oye de él, pero en su momento pues era de los youtubers famosos, ¿no? De los primeros acá influencers mamá. Y luego a mí se me hizo bien interesante que decía, no, es que YouTube antes la gente lo utilizaba para como si fuera la nube. O sea, ahí guardabas tus videos. Porque pues no había, los discos duros no tenían tanto espacio antes, ¿verdad? Eran como, no sé, si te iba bien de 100 gigas o 50 gigas. Ya ahorita se miden en teras, como les gustan a todos, pero pues sí, ¿no? O sea... Y no generalices. No te proyectes, papá. Pero el punto es que subían esto como si fuera la nube para enseñar sus proyectos de el wherever. Decía, yo estaba estudiando comunicación y pues eran videos así, pues como si fuera la tele, la radio, este tipo de cosas, de clases, de materias que tenía en la escuela, para yo después en el trabajo enseñar así. Y de repente YouTube como que se le prendió el foco y dijo, voy a poner un algoritmo para que le muestre esto a la gente y voy a meter publicidad y esto y lo otro. Y luego le dieron a encender al algoritmo y ¡pum! Todos esos videos que ya estaban subidos por la gente que lo usaba de nube, de repente empezaron a agarrar muchas vistas. Y luego de que, con madres empezaron a ser famosas estas personas. Aquí hay feriecita, dijo YouTube. Y eso pues no lo hizo gente como Dropbox o otro tipo de servicios que se dedicaban literal a la nube. Voy a publicar los documentos de toda la gente. El Drive de repente. Sí. Fíjate que los que sí lo hicieron fueron los compas estos en el ámbito de programación, los compas estos de GitHub. GitHub es un repositorio de programación y está hecho como un controlador de versiones. ¿Qué es esto? Para la gente que nos escucha, básicamente es, subo mi código y luego ya, se queda guardada esa versión. Subo una segunda versión y la cagué. O sea, el archivo ya no funciona, el código ya no funciona, lo que sea. Me puedo ir a las versiones anteriores o puedo irme moviendo ahí entre versiones y pues para colaboración entre equipos y demás. Pero ¿qué hicieron estos cabrones? Pues a base de miles y miles de códigos de programación se aventaron su IA que ahora programa por ti. O sea, ahora tú te metes al programa en el que programas, vaya. Y ya empiezas a escribir líneas y te empieza a autocompletar con código de gente que ya lo tenía ahí. Y ya eso pues es como, sí, pero no es gratis, compa. O sea, te vamos a cobrar por utilizar esta... Y ahorita ya está gratis, pero en su momento te vamos a cobrar por usarla. Y... no mames, o sea, trabajo de miles de gentes. Y en el caso de YouTube, pues sí, ha ido evolucionando en el sentido de que, primero, contenido caserón. No sabes que ahora quiero contenido especializado. No sabes que ahora el contenido largo ya no me sirve. O sea, ya no me interesa porque la gente ya no lo ve. Entonces ahora cópiale a todos los demás y a shorts. Y ahora es lo que la gente ve. Ahorita... ¿El pionero de eso realmente fue TikTok o quién fue? El primero de esos... Mi contenido corto de video. Creo que sí. No, era uno que se llamaba, ¿qué? ¿Vines o qué? Unos Vines como de 5 segundos, ¿no era esa madre? No sé, no sé. ¿Por qué desapareció? ¿La compró TikTok o quién? Pues la de haber comprado alguna compañía de esas. La compró YouTube, ¿no? Para no tener competencia y nada que salió TikTok. Bueno, muchos negocios exitosos nacen después de varios intentos fallidos. Lo que suele marcar la diferencia no es insistir igual, sino aprender y ajustar. Así que el consejo aquí es, cada cierto tiempo pregúntate, ¿estoy aprendiendo o solo estoy resistiendo? Así que no siempre es bueno hacer la resistencia como todos los que se van a marchar, sino aprender realmente por qué se está marchando y aprender cómo se pueden hacer los cambios y todo este tipo de cosas, y no ir simplemente como gallinas sin cabeza, como borregos así, sin saber cómo está el business. Así que la perseverancia sin aprendizaje puede convertirse en terquedad. No seamos tercos, chicos, por favor. Estamos aprendiendo también nosotros, ahí como la ven. Estamos dándole acá a ver cómo funciona mejor, cómo les gusta más el contenido a todos los que nos escuchan, y ahí déjenos en comentarios si qué les gustaría, ¿no? Que están hablando muy lento, están hablando muy rápido, me gusta la manera del formato, podrían mejorarle en esto. Estamos aquí dispuestos a
a seguir aprendiendo y creciendo aquí en Qué Buena Pregunta. Nos ayuda mucho saber su opinión, muchachos. También, si ustedes quieren, nos abrimos un Patreon y hacemos podcast al desnudo, no sé, lo que sea. En el OnlyFans, el podcast sin player, ¿qué? No, o sea, Como la podcast niña donde que hablemos de tampoco- temas sin contenernos, no, literal. Aquí con Carmen, acá con un podcast bien especificote con la sexóloga. Aquí va un tutorial en Qué Buena Pregunta para los del OnlyFans. Bueno, punto número 3, chicos. Hay sueños que se convierten en jaulas. No todo lo que empieza siendo un sueño termina haciéndonos bien. Así que la pregunta, chicos, ¿ese sueño te está dando vida o te la está quitando? Yo se lo pregunto a Alan porque siento que hoy nos puede contar un poquito de estas experiencias de jaulas. De jaulas y de sueños y así. ¿Este sueño te está dando vida o te lo está quitando? Pues yo, por ejemplo, puedo hablar de... Bueno, es que ahorita fíjate que yo creo que de los sueños, así como si hablamos de sueños de la infancia, han estado muy chidos. Digo, ya si hablamos, por ejemplo, sueños como el emprendimiento, como un proyecto así por el estilo, pues dicen también ahí que es de sabio saber cuándo hay que dejar algo o cuándo es momento de echar toda la carne al asador, ¿no? Entonces tienes que ver, considero yo, qué tanta paz te estás manteniendo al momento de hacer tus proyectos o estar llevando a cabo tus sueños. Si, por ejemplo, te va a costar, lo platicaba el otro día con Carlos, un compañero, si te va a costar tu familia, si te va a costar todo tu dinero, si te va a costar tu salud por llevar a cabo un sueño, oye, pues define las prioridades, qué es más importante realmente en ese sentido. De si realmente ese sueño vale todo lo que te va a costar o qué es lo más importante. Me haces preguntarme en gente como Elon Musk, que su sueño es ir a Marte y como ha dejado de lado hasta su familia, ¿no? En cierto punto, así de que se ha metido tan de lleno. No, y los otros negocios, o sea, por ejemplo, Tesla ha ido decayendo mucho en los últimos años, o sea, de ser un referente de autos eléctricos a decir, sí, hombre, si Trump no me apoya con Tesla, pues me da igual, si se mueve el proyecto, pues me da igual, saco una camioneta que se ve horrible, Oye, Esos pues es como Cybertruck. cuando estaba viendo lo de los cohetes, ¿no? De que ya era así la última prueba de que o funciona o valió madre todo. Ajá. Qué bueno que funcionó, porque si no ya no sabría nadie quién es Elon Musk. Ah, sí, un güey que la cagó en el cuarto cohete. Que fíjate que me gusta mucho la estrategia de Elon, en ese sentido de los sueños y hablando todo esto, porque le pegó, y es un referente a nivel mundial, que ahora dice, por ejemplo, hay un lugar en conflicto, hay un lugar en donde ocurrió no sé, hay una guerra, hay una rebelión, hay algo que está pasando en ese lugar, yo les voy a dar internet gratuito. Pero es una muy buena estrategia porque dices, ok, te doy internet gratuito mientras dura el conflicto, pero ya lo probaste, te gustó, sabes que puede estar en cualquier lugar 5 pesos. y ahora quiero el internet. Ah, suena como 5 pesos. Y es buen marketing para quedar como el que ayudó a la gente cuando lo necesita. Ajá. Es una estrategia que se ha usado mucho en nuestro país malamente por el crimen de los narcóticos. Te lo doy gratis, primero lo pruebas, te gusta. ¿Qué minuto vamos, Meli? 29. 29, déjame pongo censurar ahí. Pero bueno, ejemplos de todo este tipo de... A veces que los sueños se vuelven en jaulas. Trabajar sin descanso durante años. Perder la salud. Perder relaciones. Incluso perder la paz. Hay emprendedores que alcanzan el éxito económico, pero reconocen que durante años descuidaron su salud o su familia. Muchos dicen que si pudieran regresar el tiempo, cambiarían la forma en que recorrieron el camino. Y el agotamiento prolongado del burnout puede afectar el rendimiento, la salud física y las relaciones personales. Por eso aquí el consejo es: no conviertas tu sueño en la razón por la que dejas de disfrutar la vida. El sueño correcto nunca debería obligarte a perderte a ti mismo. ¿Qué opinas de esto? Yo digo que es realmente muy reflexivo esto y muy real en la vida real. O bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Para no ser redundante.
El hecho de que, ok, sí, tu sueño, pues es algo que quieres a futuro, es algo que te gustaría cumplir y demás, pero si eso te está robando la vida, si eso te está quitando el sueño, si eso no te está permitiendo tener una buena relación con las personas, ese sueño no vale la pena. O sea, realmente, tal vez mi sueño era, no sé, ser súper famoso, ser una persona exageradamente rica, supuestamente para ayudar a mi familia, pero me está apartando de mi familia, pues entonces por ahí no es. Entonces ahí sí es donde te deberías de replantearte. Yo siempre he seguido de la idea de, ok, los sueños nunca mueren, pero hay momentos en los que los sueños simplemente no deben de continuar. Bueno, aquí les voy a poner un caso difícil, chicos, a ver qué opinan. Y las personas que su sueño es casarse y tener una familia, pero que después de hacerlo ya dejan a todo lo demás. No sé, dejan amigos, ya familia, etc. El trabajo ya es así como, pues ya son las 5, ya me voy. No quieres subir de puesto, no quieres hacer algo más, no quieres poner negocio. No, así estoy bien. Ya, mi prioridad es mi familia siempre. Me voy, pues. Prioridades, carnal. Pero están a favor, en contra, deben de Yo transformarte, cambiar. Yo estoy completamente en contra. O sea, yo digo que ahí debe haber un balance. No puedes simplemente enfocarte nada más en una sola cosa. O sea, si mi sueño era mi familia, ok, está bien. Pero debe haber un balance entre la familia, los amigos, las relaciones sociales, todo lo demás, no nomás, ay, sí, mi familia y ya, o sea, me olvido de todo lo demás, me olvido de absolutamente todo y nada más me voy a enfocar en esto. Te creo que al principio, ¿no? Cuando recién llegan los hijos y todo ese... o cuando te dicen, duerme. O cuando acaba de empezar la relación, ok, está bien. Pero si te apartas absolutamente de todo, yo siento que ya es algo tóxico. O sea, que ya se volvió un sueño tóxico en ese sentido. Porque no estás teniendo un balance en tu vida. Y cuando pones todo de un solo lado, pues la balanza se va para ese lado y vas a desequilibrar otros lados, vas a desequilibrar otras partes de tu vida. Entonces yo siento que está exageradamente mal cuando dices, sí, mi familia va a ser, por ejemplo en este caso, va a ser la única prioridad, pero es la única prioridad. O sea, no me interesa crecer, no me interesa otros sueños. Ahí es donde yo, por ejemplo, estoy muy en contra de la familia. Por eso yo no quiero tener familia. O sea, yo por eso no me quiero casar. Porque yo digo, si me conozco y tal vez, o sea, conociéndome, tal vez viendo ejemplos de familias a mi alrededor, viendo muchos ejemplos de matrimonios a mi alrededor, y que veo mucho esto, o sea, de amistades que se casaron y se apartaron de todo el mundo y ni a su familia incluso le hablan ya o cosas por el estilo, o otras que están con problemas maritales y casi separándose, o otras que ya llevan años casados con hijos de ya 13, 14, 15 años, no sé, y que tienen problemas y que no se llevan bien porque no supieron equilibrar bien ese tipo de cosas. Y yo digo, no mames, o sea, si yo llego a ese punto, yo no voy a ser feliz, o sea, yo no voy a ser alguien libre como yo quiero, yo no voy a poder tener esa libertad. Entonces, si yo no logro saber esa forma de equilibrar, o simplemente estoy poniendo nada más yo de mi parte por equilibrar, pero la esposa no lo hace, no ayuda con los mismos sueños, o no estamos en esa misma sintonía, pues no. Entonces, por ejemplo, mis sueños son viajar, conocer el mundo, poder conocer muchas culturas y demás. Pero si la familia me va a interrumpir en eso, pues simplemente es como, yo no lo quiero. Entonces, en ese sentido... No te verías viajando con esas mochilitas que traes un bebé aquí enfrente. No, la neta, no. Y otro atrás. Yo creo que... O como los tarahumaras que tienen como 2, 3 así en una cobijita. Fíjate que ahora que se murió el doctor Dinosaurio, que en paz descanse y le dedicamos este episodio. ¿Quién era ese? Sam Neill, el Alan doctor Grant. Alan Grant. Okay. En Jurassic Park. De Jurassic Park. Ok, ya. Pero ahora que se murió, por ejemplo, el personaje, ¿no? El doctor Alan Grant, él decía, yo no quiero tener hijos. Y ya, o sea, termina con Ellie y ya no pasa nada, ya su relación se enfría y ya en las siguientes películas vemos que ya se casó y todo. Pero analizando yo creo un poco el caso, yo sí lo comprendo. O sea, yo sí comprendo porque él era como, esto es lo que amo y si todo esto me va a quitar esto que amo, pues no.
O sea, no voy a tener un equilibrio en mi vida. Sí. Y bueno, pasamos al siguiente punto antes de que nos pongamos tristes y melancólicos con los temas difíciles de cómo balancear la familia. Yo pensé que con los temas tristes de que se murió de Sam. No sé por qué dijeron Doctor Dinosaurio y El señor Señor Dinosaurio y pensaba, no sé, en alguna botarga o algo así. Barney, No. Bueno, punto número 4. A veces no hay que renunciar, hay que cambiar el camino. La meta puede seguir siendo la misma, la estrategia no. Así que aquí la pregunta es, chicos, ¿qué podrías hacer diferente antes de rendirte? Pues yo creo que eso es como la parte que platicábamos ahorita, justamente como lo que dijo Manny de lo del aguador. Que pues a lo mejor mis capacidades o mis circunstancias actuales, pues obviamente convierten mi sueño en algo muy, pues ya imposible, ¿no? Por las circunstancias de la realidad. Pero pues puedo ver cómo reconfigurarlo a manera de que me dé una satisfacción de saber que estoy haciéndolo. Que ahí, por ejemplo, pues fue a lo mejor el ejemplo burdo del aguador o del que ve cómo formar parte del equipo de otra manera, ¿no? O, digamos, por ejemplo, a mí, si digo yo, pues la paleontología que me gustaba mucho y no la he estudiado o así por decirlo, pero pues digo, pues a lo mejor pudiera estudiar otra carrera y empezar a estudiar todo este show. O hay otras alternativas así como diplomados, hay cursos de geología donde te enseñan a aprender un poquito así todo lo referente a eso, ¿verdad? Y que pueden ser cuestiones complementarias. O ver así, o sea, cuestiones en las cuales tengas un acercamiento y a lo mejor puedas ver cómo redefinir ese camino. Sí, otro ejemplo podría ser cambiarte de ciudad, ¿no? Mucha gente dice, es que estudié ingeniería en sistemas y no hay mucho trabajo aquí. Sí, pero hay otros lugares donde es lo más pagado y entonces pues cámbiate de ciudad o busca trabajos en línea, ¿verdad? Últimamente anda muy de moda que para los de sistemas estén consiguiendo así a distancia o a lo mejor conoce gente, conoce mentores, conoce amigos que ya sepan cómo está la jugada, que te puedan conectar con empresas, con negocios. Y ellos te dicen, no, mira, yo estoy trabajando aquí, mira, te voy a recomendar esto y lo otro. Que suena trampa, ¿verdad? Suena nepotismo para algunas personas, pero pues no tiene nada de malo que algún amigo te ayude o algún mentor también. Conocer un mentor que te enseñe cómo hacer un negocio, cómo le hizo para triunfar en la música, cómo le hizo para ciertos rubros, ayuda mucho. Esto de la ciudad también aplica en la música. A nosotros nos pasó de que, no, hombre, Chihuahua es una isla que está rodeada de desierto en lugar de agua, está rodeada de carretera y por eso la música es más difícil en cuanto a eventos en vivo, a cuanto tocadas en bares, llenar lugares más grandes, todo ese tipo de rollos. Y no tenemos una sala que se pueda utilizar para eso. Sí, pues ya cerraron la arena que en algún momento existió, que antes se llamaba la Fe Music Hall. Y evolucionó a la arena y luego ya la cancelaron y la hicieron en un bodega Aurrerá. Su madre. Pues sí. Sí, ahí donde estaba el bodega, que los buenos conciertos en aquel entonces sí llegaban aquí, o sea, sí llegaban a venir varias bandas y cosas así internacionales, porque teníamos eso, pero ahorita ya no tenemos nada. Tenemos que el estadio de béisbol, las instalaciones de la Feria de Santa Rita, y ambos son lugares que dices, bueno, te llevan de la Watch, al Manuel Bernardo Aguirre, al MBA, al de la Watch o al de béisbol. O el de la Watch no es tan chido, donde vino Shakira y Maná y los Luis prófugos del Miguel. anexo. ¿Cómo se llama el corner? También ahí de repente han venido algunos. Últimamente parece que el corner es el bueno. Metiendo famita. Pues sí, estos son algunos ejemplos de antes de rendirte, pues cámbiate de ciudad, busca un mentor, aprende una habilidad nueva, asóciate con alguien. Entonces, ríndete ya, no lo vas a hacer, eres una basura. Porque tenemos el diablito y acá el angelito del capítulo. ¿Qué hago, chicos? Y luego los dos, no, ya déjalo morir. Me da mucha risa la película de las locuras del emperador de no, pero mira lo que puedo hacer yo, el diablito. Pero eso qué tiene que ver con todo esto. Y luego el angelito, no lo hace nada mal. No, espérate. No, escúchalo.
Y pues bueno, datos que traigo: muchos artistas pasaron años tocando en bares, cambiando de estilo, aprendiendo a producir o creando contenido antes de encontrar una oportunidad. Las personas que reciben retroalimentación constante suelen adaptarse mejor a los cambios y mejorar sus resultados. Así que no preguntes solo, ¿debo seguir? Pregúntate también, ¿debo seguir igual? Porque el camino puede cambiar sin que el destino cambie. En filósofos nos ponemos. Y bueno, esto nos lleva al punto número 5. El miedo también puede disfrazarse de perseverancia. A veces seguimos por miedo, no por convicción. Aquí ya andamos metiéndonos un poco más profundos. Y chicos, ¿seguimos ahí porque aún creemos o porque nos da miedo empezar de nuevo? A veces esa es la pregunta difícil. Pam, pam, pam. Conozco personas que siguen ahí porque les da miedo empezar de nuevo. He escuchado comentarios de amistades de, no, yo sigo en esta relación porque qué hueva iniciar una nueva. Ya le invertí 5 años. Ya le invertí 10 años, ya le invertí 15 años y la neta qué hueva de volver a intentar ligarme a alguien o volver a intentar conseguir novia o novio o así. Conozco amistades que dijeron, ay, duramos toda la secundaria, toda la preparatoria, toda la universidad de novios y luego nos casamos. Y no funcionó. O sea, conozco gente que dice, bueno, sí lo logramos, sí anduvimos desde el kinder, no sé. Y ahorita tenemos una familia ya de un chingo de tiempo y funciona. O sea, yo creo que depende mucho ahí en la situación. Pero, pues hay que también saber cuándo no o cuándo me estoy aferrando simplemente por ese miedo. Yo creo que es muy común que ahorita negocios, emprendimientos, proyectos y demás se aferran por el simple hecho de, híjole, pues ya me da miedo a intentar emprender algo nuevo. Y es lo que les ha pasado mucho a los influencers mexicanos. Ahorita que hablábamos del Webever, ¿no? Que hablábamos de todos estos que iniciaron en el YouTube cuando inició allá por los 2000, no sé cuándo inició YouTube, pero que fueron los que empezaron a subir sus proyectos escolares y todo eso y que les pegó y que se volvieron súper famosos. Y ahorita dan pena, o sea, ahorita a mí el Wherever me da pena. A mí el Wherever, la neta, ya me da pena ajena, ya me da cringe, de que sigue siendo lo mismo, que no ha evolucionado, que no ha hecho, y como que es el momento en el que debería alguien de decirle, amigo, date cuenta, ya deja esto. O sea, no te pega el hacer YouTube, ya intenta algo nuevo, o que nunca hiciste dinero y no puedes emprender nuevos negocios, o qué, o no puedes cambiar el género, o no quieres intentar cambiar el género a algo más. Ayer veía de Carlos Villagrán, por ejemplo, Kiko. O sea, el vato ya a los sus 80 que hubo con el mismo personaje, también como, amigo, date cuenta, o sea... Fíjate qué tan irrelevante es el nombre que yo no sabía cómo se llamaba Kiko. Ajá, o sea, es como, amigo, ya, no mames, o sea... Nada más. Tienes 80 que hubo, 70, 80, no sé cuántos años tiene ahorita, 80 y algo... Y sigues con el mismo personaje, o sea, tanto así, tienes hambre, tienes el mismo necesidad de dinero que el pelón de la FIFA, que lo único que te pegó es lo único que vas a hacer toda tu vida, ¿o qué onda? Ya mejor cámbiale un personaje que ya sea un viejito, un majadero, así que ya te valga madre la vida y haces comedia para adultos y no para niños. Fíjate que yo creo que algo así le pasó a Adal Ramones, o sea, Adal Ramones sí ha evolucionado, lo conocimos con otro rollo, crecimos ¿Qué con hace otro... ahora? Yo lo he visto hacer teatro, pero hasta ahí. Pues hace teatro y otras cosas, y más que nada lo he visto de presentador que en la Casa de los Famosos, ¿no? Que en los programas estos de canto, que no me acuerdo ni cómo se llaman porque son tan irrelevantes para mí que... En algún momento vi uno que era detrás de la máscara, algo así, que salían personajes y eran famosos en esas botargas, así. Sí, ándale. Por esas cosas, o sea, como que hace que volvió conductor, pero... Ahora que querían revivir otro rollo, que era el tour de otro rollo, pero ya eran teatros, ¿no? O sea, ya no era como que en televisión o algo así. Y que se iba a juntar todo el elenco y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no. O sea, lo voy a cancelar porque no siento que sea lo correcto. O sea, yo siento que
ya no podemos aferrarnos a ese sueño y se le encabronaron todos los del elenco de que no, porque nos cancelas, que no sé qué, pero como que él lo entendió de decir, ya no me puedo seguir aferrando a lo mismo porque ya es hora de soltarlo. O sea, ya es hora de soltar y hasta eso se le reconoce. Y avanzar. Uh-huh. Avanzar, como carga positiva diría. Pero incluso si nos ponemos a pensar nosotros acá en qué buena pregunta, pues sí da un chingo de miedo empezar de cero. O sea, a nosotros nos pasó cuando perdimos el canal de YouTube hace ya un año y andábamos así asustados y si lo hacemos, no lo hacemos y pues sí lo hicimos, pero pues sí daba miedo, lo hicimos con miedo. Y ahora estamos aquí de regreso. Y ahora andamos con cierto miedo, ¿no? En el sentido de que cómo le hacemos para balancear dos canales y que los dos avancen con éxito y todo ese tipo de cosas, pero pues nos vamos adaptando. Pero el punto es que sí, siempre da mucho miedo empezar de cero. También cuando yo me fui a vivir a Monterrey, me dio un chingo de miedo que no conocía a nadie, que no conocía la ciudad, que no sabía cómo moverme, que un chorro de cosas, miedo a que me fueran a asaltar, cosas así por el estilo, no saber cuáles son los barrios peligrosos y cuáles son donde sí puedes estar un poco más seguro. Yo siento que barrio peligroso es nada más por el miedo que le tengas o eso, porque por ejemplo yo en Ciudad de México ya he andado en Tepito, que dicen que es de los barrios más gachos, en Catemaco, que es de los que según dicen también de los más gachos y nunca me ha pasado nada. Sí, como que sí tiene que ver mucho la seguridad, ¿no? Porque yo también andaba en una colonia que supuestamente me decían que era peligrosa, se llamaba Tres Caminos, si mal recuerdo. Y pues me decían, no, es que aquí es peligroso y quién sabe qué. Uh-huh. Y yo me iba caminando por las noches desde donde vivían mis amigos hasta mi casa, que pues sí estaba lejos, pero caminando, pero me iba bien seguro y bien tranquilo. No sé si la gente nota esa seguridad y dice, no, no. Parece que es del barrio y simio no ataca simio. Bueno, eso sí, yo cuando he ido a Ciudad de México casi siempre traigo la playera del América, o sea, como que todos dicen que es de barrio, no sé. Es de aquí, es chilango. Mira, nomás, señero. Pero pues bueno, aquí pasan este tipo de cosas. A veces da mucho miedo continuar un proyecto únicamente porque ya le invertiste mucho tiempo. Y nos ha pasado proyectos, negocios que decimos, no, sí lo voy a revivir, no, sí va a pegar, no, sí, ya es que ya le metí 1 año y medio, 2 años, 3 años, sí tiene que revivir y pues amigo, pues te tengo una mala noticia, no siempre es bueno el aferrarse a un sueño, tienes que evolucionar, tienes que cambiar, tienes que soltar unas cosas, a veces es soltarlo todo, a veces es pues cambiar de mercado, pero pues tú tienes que ir viendo ahí, adaptándote y pues es triste, sí, es difícil también, pero pues es de la que hay, es aprender de la vida, es no aferrarte, no ser terco y pues a darle con todo, porque es muy bonito también, ¿no? De que a veces te metes en un sueño y de ese sueño pues a lo mejor no era el camino de tu vida, pero aprendiste aquí un chorro de aprendizaje, un montón de aventuras, de cosas que te llevaron a este otro camino, donde aquí sí te fue bien genial. Entonces no te frustres, no te pongas a llorar, porque a lo mejor es uno de los pasos que tienen que ocurrir en tu vida para que puedas llegar a tu vida más genial. ¿O ustedes qué opinan? Yo opino que sí. Cuando terminas, a veces se te van abriendo otras oportunidades. O sea, tal vez ese era mi sueño, pero no era el camino para llegar a él. O sea, mi sueño, no sé, era volverme un influencer. Ahorita que está tan de moda, ¿no? Volverme, ya que ya las universidades, la carrera en ingeniería en influencer. ¿Sí existe? Hay algunas madres así. Que sí. ¿Licenciatura o ingeniería? ¿Son licenciaturas? No, tampoco llega a nivel Dios para hacer una ingeniería. Aprendí cálculo para los algoritmos de... Con esto si puedo licenciaturas, revelar ¿no? las estadísticas y las tendencias de la gente que le va a gustar o no. Pero no sé, tal vez era mi sueño y no era el camino. O sea, me fui por otro camino y me pegó. ¿Quién te pegó, Meni? Mi ex. ¿Y te gustaba? Sí. ¿Que te pegara? ¿O tu ex? Pégame, pero no me dejes, dijo Ben. Bueno,
Aquí datos que traigo. Muchos artistas pasaron años tocando en bares, cambiando de estilo, aprendiendo a producir. Bueno, estos ya los habíamos dicho. Eran estos otros, discúlpenme. En economía existe el concepto del costo hundido, seguir invirtiendo en algo solo porque ya invertiste demasiado, aunque objetivamente dejarlo sea la mejor decisión. Se llama costo hundido este tipo de cosas. Oye, me recordaste con eso el caso de Aras. El caso de Aras es un buen ejemplo de decir, oye, hasta aquí. O sea, porque la gente fue como, sí, ya le gané y lo voy a seguir invirtiendo. Híjole, ya le perdí. Pero me están diciendo que si le invierto más, voy a lograrlo. Voy a ganar. Pues le voy a invertir más. Híjole, pero estoy perdiendo, pero me voy a aferrar y me voy a esperar. O no sé, inversiones que haces, ¿no? Tipo inversiones en criptomoneda y que dices, ¿me dan la opción de sacar la inversión? O me espero un año, porque ahorita no, si la saco tal vez no lo puedo cobrar bien o no lo puedo cambiar. Y si me espero, tal vez me den el triple. Y me espero y luego te dicen, no, nada más te vamos a dar el doble. Ya no te vamos a pagar lo que te íbamos a pagar, nomás te vamos a pagar el doble. Y dices, bueno, chingado, pues ni pedo, me voy a esperar más. Y estoy seguro que tal vez en ese esperar más ya no te den ni madres. O sea, también es como que en ese sentido de las inversiones, de todo ese tipo de cosas, de saber cuándo decir, ya, o sea, ya tengo que retirarme de tengo que retirarme de este sueño, de esta cosa, de esta inversión, de este negocio, de este camino. Porque no, o sea, porque ya no se ve un futuro. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Ustedes creen que en algún momento bajen las acciones de Apple? Depende. Si la cagan, van a bajar. ¿Creen que puedan morir esos iPhones en algún momento? Sí, más ahorita, por ejemplo, que siguen haciendo lo mismo y que parece que van retroceso en vez de avanzar. Más que ahorita, por ejemplo, compañías chinas como Xiaomi, como Huawei, que están creciendo muchísimo. Samsung, que no es China, pero pues Samsung es casi competencia directa de... ¿Qué es Samsung? ¿Japonesa o coreana? Samsung es coreana, creo, ¿no? O japonesa, no sé. Te digo filipina. Ahorita va a ser bien. No, es de Sudáfrica. Es una empresa de Corea del Sur. Corea del Sur. Ah, mira. No andaba tan perdido. Pero hacen manufactura en Vietnam. No, pues todas esas empresas hacen en todo el mundo. De Filipinas o algo así, ¿no? Creo que sí. ¿Quién sabe? Y ahora es empresa constructora de ladrillos. Ay, no es cierto. Era finlandesa. Finlandesa Nokia. Bueno, aquí tengo datos. Tomar decisiones pensando solo en lo ya invertido puede impedir aprovechar mejores oportunidades futuras. Así que el consejo es: decide por el futuro que quieres, no por el pasado que ya no puedes cambiar. Eso sí es cierto, hasta en las relaciones. A veces te quedas mucho en el pasado y dices, no, es que era muy bonito. Es que esta persona... Es que todo lo que pasamos juntos... Es que no se acuerda esa persona cómo era antes. Estos recuerdos eran lo bonito y te aferras ahí en el pasado. Y también pasan los negocios, ¿verdad? Que dices, es que ya todo lo me que gustaba. No, y luego también tienes la nostalgia de me gustaba venir a esta oficina y todos mis compañeros que ya nomás quedan la mitad y que ya no te aferres a un imposible. Así que pues lo más caro no siempre es renunciar, a veces lo más caro es no hacerlo. Ya no te enfierres. Y pues bueno, vamos al último punto, que es: ¿y si el verdadero sueño no es una meta, sino la persona en la que te conviertes? Porque los sueños nos transforman, aunque no salgan exactamente como imaginamos. Y aquí ya para ir reflexionando, chicos, ¿qué les han enseñado de sus sueños, aunque no se hayan cumplido? Ya vamos a ponernos serios, filósofos y... Que, pues ahorita como lo que mencionabas, ¿no? O sea, no necesitas ser el camino que te enseñaron o el que pensaste en un inicio, el que necesitabas recorrer para poder hacer tus sueños realidad. A veces, de la manera más sencilla, puedes obtener los sueños que tienes planeados. Si al principio pues, creías que necesitabas una profesión, ser millonario o algo así para poder llegar a hacer tus sueños de realidad, a lo mejor un día te das cuenta que sirviendo mesas o lavando platos los puedes conseguir. True fact. La verdad a mí me ha enseñado mucho a
confiar en mí mismo, a aumentar esa autoestima. ¿En qué sentido? De que si alguna vez fracasé en algún negocio, en algún proyecto, y luego darme cuenta que puedo iniciar otro desde cero, entonces como que se me quitó ese miedo de, y si fallo, y si esto y lo otro, mi mente ya dice, pues cualquier cosa, pues ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer, si fallo, lo puedo volver a hacer. Entonces como que se me quitó mucho ese miedo que antes me daba la vida, ¿no? De que antes mucha gente vive así, pues sin poder moverse, porque está tan paralizada del miedo, del el qué va a pasar. Y hasta me ayudó en ese sentido ver la vida como una aventura de, en lugar de que me dé miedo, es así como emoción de qué va a pasar, o sea, sorpréndeme vida. A lo mejor ya está como, ay, como dirían, ¿no? Los masoquistas, pégame vida, pero vamos a disfrutarlo, vamos a divertirnos juntos. Y otras cosas que me han enseñado, pues los proyectos fallidos o todos esos sueños que no se han cumplido es a ser humilde. Porque, pues, cierto o no, a muchos nos llegó a pasar de que se nos suben los humos, ¿no? De repente de que, no, estoy ganando un chingo, güey, o estoy teniendo mucha reputación, o mucha fama, o tengo un puestazo, y a veces se nos pueden subir los humos de decir de que, no, yo soy más que tú, porque me va mejor, no, yo soy más que tú porque tengo un puesto más elevado, no, yo soy más que tú, y pues la vida es muy cabrona, te va a enseñar a ser humilde a la fuerza, porque vienen días de abundancia, pero también vienen días donde puede dar un giro, las vacas flacas, y entonces en esos momentos te das cuenta que pues puede cambiar todo, incluso esa persona que pudiste haber llegado a menospreciar, puede que le vaya muy bien en el futuro, y luego pues a lo mejor necesitas pedirle un paro, o a lo mejor tú estés trabajando para él ahora y te vas a haber dado cuenta de que ¿por qué fui tan culero con los demás? Y ya te enseña eso a siempre estar bien con las personas, te hace darte cuenta que todos somos seres humanos, que todos somos personas, que todos merecemos respeto, amor, cariño, un trabajo digno, que todo trabajo es importante. Por muchas cosas que digan la sociedad, como yo he dicho antes, un trabajo que admiro mucho es las personas que van y limpian la basura de todas las ciudades, de todos. Yo los admiro un chingo, aunque es un trabajo que de lejos tú lo ves y dices, qué asco, o guácala, o no me gustaría hacerlo, pero yo los admiro porque se la están rifando por toda la gente, y la mayoría de la gente, en lugar de, pues sí, de verlo con, qué genial que este chavo se lo esté aventando, es así de que, si no estudias vas a terminar como estos chavos y no sé qué tanto. Y luego, señora, soy ingeniero. Estoy de vacaciones, señora. Aunque por ahí escuché un rumor que les va muy bien a los de la basura y que tienen un chorro de prestaciones muy, muy buenas y que... No creo, y pues que, andan y que ganan mucho dinero porque revenden la basura de los barrios ricos, o sea, así de que... No, en pura venta de mercancía de basura que tira la gente que cree que es basura y otros lo compran, que como 3,000 pesos al día, algo así. Sí, lo creo en Gringolandia, pero aquí pasan en Navidad pidiendo dinero para su aguinaldo, o sea. Sí, obviamente, pues yo también. Mira, su sueldo base, el sueldo base en México de los recolectores de basura ronda entre los 4,000 y 8,000 pesos mensuales. Sin embargo, sus ingresos reales pueden ser significativamente mayores gracias a las propinas de los vecinos, la venta de materiales reciclados, que en muchos casos alcanzan entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales. Eso sí, no tienen seguro, no tienen cosas básicas. Yo pensaría que sí tienen buen servicio de gastos médicos, por el sentido de que están muy pegados a bacterias. Pues aquí dice que no. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Ahí luego traeremos a algún trabajador de estos que nos platique más y que nos diga la realidad de todo este tipo de cosas. Meni, ya casi para ir cerrando, ¿a ti qué te ha enseñado esos sueños que no se han cumplido? Algunos de esos sueños que no se han cumplido, por ejemplo, andar con alguna persona o así, ¿no? Me han enseñado mucho a quererme a mí mismo. Me han enseñado a... Ay, güey, me asustó esa moto.
Me han enseñado, por ejemplo, a valorarme más, me han enseñado a que puedo iniciar otros sueños, ¿no? A que puedo iniciar otros proyectos, ya no hablando solamente de relaciones. Me han enseñado lo capaz que soy, me han enseñado a que muchas de las cosas a las que me aferraba tal vez no eran lo correcto, no eran lo mejor del mundo, y que puedo hacer otras cosas y puedo pegarle y puedo hacer mucho más en ese sentido. Por ejemplo, ahorita el sueño que estoy iniciando, que es todo lo del 3D, la impresión 3D y todo, que sí veo que hay gente que lo hace, pero no es como que tan generalizado, al menos aquí en Chihuahua. Entonces es como, bueno, pues quiero ver si este sueño jala. Lamentablemente se me atravesaron semanas difíciles, semanas complicadas en cuanto a salud. Ya ahorita, gracias a Dios, ya estoy bien, ya he descansado, ya todo eso, ya podemos retomarlo. Pero sí me han enseñado mucho eso, ¿no? Híjole, esto no me pegó, pero tal vez esto sí. Incluso en las inversiones, ¿no? Porque hemos hecho muchas inversiones últimamente y no todas han pegado. O sea, hay algunas que simplemente no pagaron, algunas que ya pagaron. Lo bueno, que fueron inversiones pequeñas, inversiones grandes que hicimos que simplemente es probable que nomás nos den el doble o que no nos paguen simplemente. O sea, ya estamos en ese punto en el que es probable que se pierda. Y si se pierde no hay pedo. O sea, uno es consciente que las inversiones hay riesgo. Uno es consciente que esas inversiones pues se puede ganar o se puede perder. O sea, son inversiones de alto riesgo y demás. Y dices, pues bueno, o sea, te enseñan, incluso aunque sean inversiones de alto riesgo y que le pierdas completamente, te enseñan a detectar ciertas cosas, te enseñan a saber cuándo retirarte, te enseñan a saber cómo hacer las cosas, te enseñan a más o menos conocer el mercado y, por ejemplo, este tipo de cosas nos han conectado con muchas personas, o sea, también Eso sí. Muchas de las inversiones que no funcionaron, como nos conectaban con muchísimas personas, ¿no? O sea, que estuvo chido Oye, eso. más bien hay que cuidar las invenciones que hace uno, ¿eh? Más bien hay que cuidar esas inversiones, ¿no? Pero al menos esas inversiones nos conectaban con personas chidas, personas súper exitosas y ya tenemos ese conecto. O sea, tal vez si no me pegó, tal vez si no funcionó, al menos conocí personas, al menos conocí el proceso, al menos conocí todo ese tipo de cosas. Y siento que cada vez es lo más divertido de eso, tanto del podcast como de las inversiones, como de los negocios que hemos estado haciendo, como todo eso que vas aumentando tu cantidad de gente que conoces y cada vez se va reduciendo más esa estadística que decíamos que estamos a 3 personas de conocer a todo Chihuahua. Cada vez conoces a todo Chihuahua, ¿no? Vas conociendo cada vez más Casi. a las personas y está bien chido porque es como, mira, conozco a esta persona y esta persona me puede conectar con esta y esta me puede ayudar en esto y tengo esta duda y... Me hiciste acordarme de una anécdota de cuando andaba viviendo en Monterrey. Entramos a un concurso de la banda Carga Positiva y por razones del destino Ángel no pudo venir, estaba enfermo de anemia y tenía unos problemas de salud bien graves y Neto estaba atorado en trabajo, entonces fuimos a concursar nomás Brian y yo. Fue una experiencia muy extraña, pero cuando andábamos en el concurso yo le pregunté a Brian, ¿sabes a qué venimos? Y él me decía, pues como todo buen futbolista, ¿no? A ganar y quién sabe qué, ¿no? Venimos y le decía, no, venimos a conocer gente. Y lo, sí, mira, porque pues estamos en Monterrey y pues es un evento donde hay artistas de todo tipo, no es nomás de música. Entonces aquí podemos hacer muchos conectes. Nuestro verdadero objetivo hoy no debe ser tanto el ganar y esto o lo otro, sino disfrutar el evento y tener la actitud de conocer a muchas personas. Y de ahí pues fue donde salieron muchos proyectos bien chidos. Y de ahí fue también donde me tocó conocer al Nachito Yantada de los Claxons, a la Mariana Rodríguez, al que nadie quiere, el barbón, el Carlos Muñoz, me tocó conocerlo en persona y pues no, o sea, es lo chido de este tipo de cosas que a veces vamos con una idea, pero cuando ves un poquito más allá puedes sacarle otro tipo de provecho a los eventos, pues sí, a todos los proyectos. Otras cosas que nos pueden ayudar de los sueños fallidos o que no se han cumplido hasta ahorita es tener disciplina, es tener paciencia, es tener resiliencia. Y pues muchísimas personas dicen que su mayor crecimiento ocurrió en el camino, no el día que alcanzaron la meta. Así que pues eso es de lo más importante, lo que decíamos al inicio de este punto, que lo más importante no es llegar a esa meta, sino es la persona en la que te conviertes.
Así como la psicología del crecimiento destaca que enfrentar desafíos y aprender de los errores fortalece habilidades y confianza para los futuros proyectos. Así que el consejo aquí es: nunca midas un sueño solo por el resultado, mídelo también por la persona que te ayudó a construir. Quizás el mayor logro de un sueño no es alcanzarlo, es en quién te conviertes mientras lo persigues. Y bueno, chicos, ya casi para ir cerrando, no sé si quieran decir algunas palabras finales de todo lo que hemos visto de cuándo hay que soltar los sueños. Pues yo nada más les digo, recuérdense que el sueño es una meta, disfruten más el camino de estarlo realizando. Y hay sueños que a lo mejor yo creo que sí puedes descartar sueños en el camino, darte cuenta si realmente van con quien eres actualmente y si realmente tienen importancia ya en tu vida o relevancia. Así que no se frustren si no pueden conseguir todos sus sueños. Bueno, está muy pelada decirlo, pero les digo, vean que está la esperanza de que puedan realizar muchos sueños diferentes, a lo mejor no todos los que quieren, pero siempre hay oportunidad de que nazcan sueños nuevos. Y pues pongan todo lo que está en ustedes y simple y sencillamente estén contentos con que dan lo mejor de ustedes cada día y no tanto estar buscando es que no, y es que me faltó hacer esto y me faltó hacer otro, no, sino agradece por lo que puedes avanzar, aunque sea un paso, es avanzar. Y pues felicítate, o sea, por cada pequeño logro que te acerque un poquito más a ese sueño. A lo mejor no es el sueño completo, pero cada cachito que vayas cumpliendo de ello es parte de tu sueño y está bien y se vale festejar. Se vale festejar esos pequeños progresos para que te sepa un poco más y te mantenga motivado. Yo terminaría diciéndoles que si han perdido el rumbo, de repente, escúchenme, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantarte, insistir y aprender. Una enseñanza que me dejó Mago de Oz en la canción La Posada de los Muertos, ¿no? Que dice básicamente eso, o sea, si has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, como decía Paz, no es tan importante llegar a la meta, o sea, tal vez lo más importante de esto es todo el camino, las veces que te caíste, las veces que te levantaste, las veces que seguiste insistiendo, todo el aprendizaje que hiciste en ese proceso, y llegar a la meta, pues ya, es el conseguir el fruto de todo lo que estuviste sembrando antes, ¿no? De todas estas caídas, de todos estos fracasos, de todos estos aprendizajes, de todo esto que estuviste viendo en el camino. Entonces, realmente no hay noches tan oscuras ni días tan luminosos. Simplemente hay días que a veces van a ser oscuros, que a veces van a ser grises, que a veces van a estar lloviendo, que a veces van a ser súper calurosos, que a veces van a ser súper fríos. Pero son días, a fin de cuentas, ¿no? Y son días en los que hay tiempo. Y ese tiempo es lo más valioso que tenemos. Y ese tiempo es lo que nosotros vamos a decidir si lo desaprovecho o si hago algo por cumplir mi sueño. O sea, si simplemente digo, sí, tengo 365, 366 a veces días al año. Y de esos 365, 364... no hice nada y un día quiero avanzarle a mi sueño, pues entonces vas a tardar muchísimo en llegar a la meta. Pero si de esos 365, 364 los utilizaste para tu sueño y uno lo utilizaste para descansar, entonces vas a llegar más rápido a ese sueño, vas a llegar más rápido a esa meta y te vas a haber equivocado muchas veces, pero vas a haber aprendido. Entonces, yo siempre he sido como que muy positivo en esto. Yo siento que los sueños se cumplen o evolucionan, pero siempre y cuando trabajemos por ellos. Si no hacemos nada por lograrlos, pues mira, ahí va a seguir el sueño. Y bueno, ya para ir cerrando, pues yo les digo esto a todos los que nos escuchan, de que tal vez el problema no es renunciar. Tal vez el problema es pensar que solo existen dos opciones, seguir o rendirte. Pero la vida tiene muchos más caminos. Puedes cambiar de estrategia, puedes cambiar de ritmo,
puedes cambiar de lugar, incluso puedes descubrir un sueño nuevo, porque los sueños no son contratos, son brújulas. Y una brújula no sirve para obligarte a caminar siempre por el mismo sendero, sirve para recordarte hacia dónde quieres ir. No tengas miedo de cerrar una puerta, si esto te acerca a la vida que realmente quieres construir. Así que la pregunta sería, si supieras con certeza que ese sueño nunca se cumplirá, ¿seguirías sintiendo que el camino te hizo crecer como persona? Entonces, reflexionemos esto. Y pues simplemente recordarles a todos los que nos escuchan que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Paz DCP, David Paz. Gracias por escuchar nuestra música Carga Positiva y por andar al pendiente en Paz Company. Aquí a mi derecha. Chicos, a mí me encuentran en redes sociales como ai.chavimón, tu amigo Nacho. Y a mí, gente bonita, me encuentran en todas las redes sociales como Meni05J, Manuel García, las redes de mis negocios, en este caso es Fly in Freedom, y el otro negocio que les comentaba ahorita es 3D Labs. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Bueno, pero ¿ustedes creen que sí me pele si les sigo insistiendo?